toda la información y por supuesto lo más importante que viene en esta semana, que ¿qué es? Tenemos que hablar del desplazamiento que hizo el presidente Mauricio Macri. Les dijo chau a Aranguren y le dijo chau a Cabrera. Bueno, finalmente dos que eran importantísimos en el núcleo del gobierno nacional, que eran además íntimos amigos, sobre todo Cabrera. Bueno, Cabrera no quedó afuera del todo, sino que va a quedar como asesor del gobierno y además tiene su despacho en la Casa Rosada y además va a continuar como presidente del vice. Lo cierto es que Aranguren sí quedó absolutamente fuera. Los van a reemplazar, en este caso Dante Sica, que es un consultor, un economista, pero que además tiene experiencia en la función pública. ¿Por qué? Porque en el 2002 también ocupó una cartera muy parecida, con algunos otros detalles, pero en el gobierno de Eduardo Duhalde. Bueno, de hecho, por eso confían en Dante Sica, que va a ser el que levante la balanza comercial de la Argentina. Pero además también tenemos que hablar de Iguacel, que está en Vialidad Nacional hasta hoy, porque de hecho mañana van a ser nombrados como corresponde, y cuestionado. Si bien su actividad, dicen sus colegas, los que están a la par, que estuvo bien, pero la verdad que es una persona cuestionada porque hubo despidos, hay mucho descontento de los trabajadores de Vialidad Nacional y así esa cartera comenzó, ese lugar de laburo comenzó a generar mucha rispidez dentro del gobierno. Bueno, finalmente Iguacel va a ser la persona que reemplace también a los ministros. Pero vamos a hablar de todo esto, de cómo impacta en la confianza. ¿Argentina ya es menos confiable a partir de estos cambios a último momento? ¿Qué pasa con el dólar, además? Porque hay que tener en cuenta que algunos sostienen que con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que hace la Argentina, que hacemos nosotros, vos, yo, porque lo vamos a terminar pagando todos, el dólar se iría a más de 30 pesos. Y eso genera un gran impacto en la economía interna de nuestro país. Por eso ya le voy a dar la bienvenida, porque está Claudio Lozano con nosotros. Y vamos a ver si podemos ampliar un poquito todo esto que pasa. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Abigail. Gracias por estar esta noche con nosotros. Faltaba más. Me gustaría estar por temas más divertidos. Ay, la verdad, hablando del mundial, qué sé yo, de cosas más lindas. Pero, ¿qué pasa? ¿Te sorprendió en primer lugar los cambios así tan rotundos? A última hora de un sábado. Sí, qué sé yo, me parece que tanto el caso de Sturzenegger primero como el caso de Aranguren son dos funcionarios que han estado muy expuestos, han sido muy cuestionados. Sí. Claramente, en el caso de Sturzenegger no ha dado pie con bola en nada de lo que dijo. Y en el caso de Aranguren, el impacto sobre el tema tarifas y el efecto que ha tenido sobre él ha sido muy grande. Me parece que la incorporación de Dante Sica es un intento. Dante Sica es alguien muy ligado al sector automotriz, al complejo automotriz transnacional. Me parece que es un intento de acercar posiciones con el sector productivo. Pero la verdad que me parece fundamentalmente un lavado de cara del gabinete, no un cambio de rumbo, carácter electoral, me parece, sacando a funcionarios que claramente han tenido una elevada exposición y costo político muy importante. Me parece que, digamos, si la hoja de ruta es el acuerdo con el fondo, no hay gran diferencia con un funcionario o con otro. De hecho, por ejemplo, en el caso de las tarifas, queda claro en el propio acuerdo con el fondo que en los próximos 3 años tendríamos que reducir un 48% los subsidios. Y por lo tanto eso dice con claridad que los tarifazos continuarían. O sea que no habría una modificación. Se esperan para septiembre. No, por eso digo. Sí, claro. Para septiembre, pero digo para septiembre y para luego también. Para luego también, tal claro, cual, porque por eso la tarifa, a ver, corregime si estoy equivocada, pero la tarifa en realidad estaría sincerada en un 90% en el 2020. En el 2020, claro, por eso, de acá al 2020, durante 3 años, habría que reducir un 48% los subsidios que hoy está pagando el Estado, para llegar a este sinceramiento en donde supuestamente nosotros pagamos el 90% de la tarifa. Todo esto es mentira, porque no es el costo, están diciendo cualquier cosa, pero digo, en los términos en que ellos lo plantean, quiere decir esto. Pero lo que digo es, lo pongo como ejemplo de que no hay, a partir del cambio de Aranguren por Iguacel, ninguna modificación en el sendero de incremento tarifario que está previsto. De hecho, por otra parte, Iguacel es un hombre de las petroleras. Sí. No es de Shell, pero es de Pluspetrol y de Pérez Compán, así que consecuentemente no estamos hablando de ningún cambio
que nos permita hablar de una modificación en la política. Ahora, recién estaba preguntando, ¿Argentina es menos confiable con este tipo de cambios así abruptos y de cambios en medio de esta crisis, no? Argentina no es confiable porque no tiene dólares, mejor dicho, no es confiable. Argentina tiene una lógica de funcionamiento a partir de viejos problemas, pero agravados por la política gubernamental del 2015 para acá, que llegó a un punto en donde de cada 10 dólares que la Argentina necesita, produce 6. Los otros 4 los tiene que buscar con endeudamiento o con capitales de corto plazo. Esos 4 equivalían a finales del 2017 a 40.000 millones de dólares anuales de agujero en dólares. Consecuentemente, eso genera en un escenario internacional donde vos tenés tasas de interés para arriba, dificultades para financiarte, capitales que en lugar de venir acá se van para otro lado, obviamente genera dudas sobre los acreedores para cobrar las deudas y sobre los inversores para cobrar sus rentas. Sí, ni hablar, olvídate. Ahora, dólar, dice el acuerdo de Fondo Monetario, y de hecho, bueno, Sica, una de las declaraciones que dio es, un dólar a 28 está bien porque es tranquilo para un montón de industriales, y está piola. Eso, una pregunta. Y la otra, el acuerdo con el fondo habla de un dólar de más de 30 pesos, no un dólar tranquilo para algunos sectores a 28. ¿Con qué dólar nos vamos a quedar? El acuerdo con el fondo no establece un valor del dólar. Establece sí un tipo de gestión de la política económica donde quien fija, mejor dicho, el Banco Central no debe intervenir para ponerle techo al dólar. Sí. Esto es lo que dice el acuerdo. Debe hacerlo solo en algunos casos de emergencia o que resultarían de carácter disfuncional. Da para cualquier cosa esa interpretación, claro. Pero lo cierto es que el dólar ya se ajustó mucho, 61 o 62% desde comienzo de año. Digamos, está claro que acá la situación se va a mantener inestable hasta el momento en que entren los dólares del fondo. Esto pero que los vemos pasar. No, hay los primeros 15.000 millones de dólares ingresan el viernes. Sí. Hasta ese momento, de acuerdo a las medidas que tome el gobierno, si es que toma algunas o no, hay algunos comentarios periodísticos o trascendidos que dicen que va a haber un conjunto de definiciones mañana, que me parece que van a indicar si el gobierno quiere parar la pelota del dólar en 28, que ciertamente es un dólar que ya produjo una licuación importante de los salarios, y consecuentemente de los costos laborales en dólares para los sectores exportadores, que eso era lo que de alguna manera se buscaba, y al mismo tiempo digo, lo que ha pasado con el resultado de la corrida, de las tasas de interés, del dólar que quedó, de la licuación de los salarios y demás, es que la Argentina ha sido puesta en recesión, es decir, la actividad económica se planchó y se va a planchar más aún a medida que se apliquen las definiciones que tiene la Carta de Intención en materia monetaria, porque establece con claridad que no va a haber baja en las tasas de interés, en materia fiscal, porque son ajustes muy fuertes, en cosas muy relevantes, como es obra pública, una reducción del 80% en 3 años, financiamiento a las provincias, reducción de más del 70%. Pero hay provincias que viven, hay provincias que viven de la ayuda de Para las provincias más chicas, estoy sacando acá el norte, por ejemplo, a Córdoba, a Santa Fe, a provincia de Buenos Aires, que tienen recaudación propia y dependen menos de las transferencias, aunque te digo, la gobernadora Vidal, que en el último acuerdo fiscal había sido ciertamente beneficiada, probablemente también tenga problemas en las transferencias que pensaba percibir. La provincia de Buenos Aires está muy endeudada, además. Así que, pero sobre todo sí, para el NEA, para el nordeste, para el noroeste. Pero que son las provincias más pobres, además, donde hay más necesidades. Bueno, pero es que el acuerdo con el fondo no se ocupa de nuestras necesidades. Acá hay un intento con el acuerdo del fondo de estabilizar la situación financiera, pero al mismo tiempo está desestabilizando el cuadro social de la Argentina. Muchos cuadros opositores están solicitando, obviamente, las sesiones que se harán en el Congreso para tratar este acuerdo, porque justamente una de las cosas que dicen es, fantástico, pero este gobierno está hasta el 2019, ¿qué pasa a partir de que se vaya este gobierno o
Bueno, si continúa, ponele, porque de última ellos lo hicieron, pero si no continúa... No, pero incluso... ¿Qué pasa? No, objetivamente el acuerdo tiene que ir al Congreso. Sí, igual Marcos Peña dijo que no. Bueno, hoy toda la tarde lo repetí. Peña puede Marcos decir Peña lo dijo que quiera. no quiere, Marcos no va a Peña puede pasar. decir lo que quiera. Nosotros, políticamente, vamos a ir a la justicia en caso que no vaya al Congreso. Es inconstitucional. Todo lo que tenga que ver con arreglos de la deuda pública externa de la Argentina es definición del Congreso Nacional, máxime todavía cuando esto define cuestiones de orden presupuestario ya decididas por el Congreso y que son alteradas por el acuerdo para el año 2018 y ni que hablar definiciones que no han sido ni siquiera discutidas para adelante respecto al 2019 y el 2020. Así que eso tiene que pasar, le guste a Marcos Peña o no le guste. Después, en todo caso, eso le abrirá la puerta a un futuro gobierno para desconocer el acuerdo en caso de que haya un gobierno distinto que quiera hacer algo diferente. Pero si uno le desconoce el acuerdo al Fondo Monetario, sí, ¿qué pasa? Es lo que correspondería. ¿Y qué hacemos? No, bueno, vos tenés que tomar una definición que te permita vivir con tus propios recursos. No, el Fondo Monetario no nos viene a resolver absolutamente nada. Nosotros estamos en esta situación, por ejemplo, en donde necesitamos $10 para funcionar y producimos 6, porque tenemos una apertura general de la economía al ingreso de producción importada que podríamos no tener, porque no establecemos mecanismos de control de cambios para poder frenar la salida o la fuga de capitales monumental que ha habido en la Argentina desde diciembre del 2015 para acá. Bueno, pero eso ya diríamos que no es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Ese sería hacer un cambio rotundo de camino. Un gobierno nuevo que recibe como herencia un acuerdo con el fondo que es inconstitucional, tiene la posibilidad de desconocerlo, a eso me refería. Este gobierno obviamente no tiene ninguna diferencia con el fondo. El fondo es un socio del gobierno en el respaldo respecto al ajuste que le propone a la sociedad, no es que le impone algo. El gobierno está muy contento con esta estrategia, no. En realidad vino a sumar un actor que lo respalda políticamente en esa definición frente a una sociedad y un sistema político que no lo respalda, porque de hecho lo que le ha pasado al gobierno en el último tiempo es que el acuerdo político de gobernabilidad que tenía en las cámaras lo perdió. De hecho lo perdió con el tema de tarifas, por ejemplo. Ojalá la próxima vez vengas a hablar de algo más alegre. Bueno, igual te invito si querés ahora. Depende de lo que me inviten. Yo no tengo ningún problema con la alegría. Gracias, Claudia, y te invito a que veas el resumen de Mundial, porque lo tenemos a Nachito Prieto. Nacho, ¿cómo te va? Buenas